El amor es una virtud divina que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando esa virtud divina nosotros la desarrollamos, nosotros la ponemos en práctica, entonces nos damos cuenta de que si el amor de Cristo reina en nuestros corazones, no le podemos hacer mal a nadie, porque el amor del Señor es el que reina en nuestros corazones. Y así es, ¿verdad? El amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Voy a pedirle de que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 9 y 10. Romanos, capítulo número 12, versículos número 9 y 10. Y leemos la palabra del Señor y dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra. Creo de que quizás de todos es bien conocido de que vivimos en un mundo que por naturaleza es un mundo muy egoísta, un mundo en el cual es bien exclusivista, donde las personas, cada quien ve por lo suyo propio, primeramente, y no anda viendo quizás a veces buscar el bien de los demás, sino que primeramente el mío, ¿verdad? Lo mío, el ego, el yo. Y el Señor no es eso lo que nos manda a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros amamos a una persona, cuando nosotros tenemos esa virtud divina que es el amor de Dios en nuestros corazones, nuestra vida tiene que reflejar algo diferente. Tiene que ser algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos, entonces no podemos decir que odiamos a nuestros enemigos, porque la palabra manda aún que hasta nuestros enemigos debemos de amarnos. ¿Por qué? Porque cuando esa virtud divina, que es el amor, la tenemos intrínseca dentro de nosotros, entonces ese amor no permite, ¿verdad?, acciones, relaciones, ni nada que vaya en contra del amor de Dios. No lo permite. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que gobierna. El amor de Dios prohíbe que se haga toda aquella acción que va en contra de lo que Él nos ha enseñado y de lo que su palabra dice. Entonces, si hay una persona que siente rencor y busca venganza contra su prójimo, no podemos decir de que el amor de Dios está en él. No podemos decir que el amor de Dios está en ella. Ahora, la falta de interés por los demás es lo que predomina hoy en día en esta sociedad. Es lo que predomina en este mundo. Muchos, ¿verdad?, son tan celosos de su círculo de amigos. Ahora, ¿verdad?, nos metieron en la mente, ¿verdad?, una frase, el clúster. Muchos, ¿verdad? No, es que este es mi clúster, ¿verdad? Y con ellos yo voy a pasar, yo con ellos yo voy a estar. Pero no permiten que alguien más entre a ese círculo y no ven más allá de que se puede ayudar, que se puede bendecir a muchas personas cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Este tipo de personas que no permiten que nadie más entre en su círculo de amistad, ¿verdad?, sino que simplemente se encierran en ellos, no quieren compartir con nadie más. Cuando la palabra de Dios nos manda a nosotros que debemos de ir y compartir con todo aquel que tiene necesidad. Entonces, si tenemos la posibilidad nosotros de poder compartir, tenemos que hacerlo. Es por eso de que en esta mañana el tema del mensaje de esta mañana es: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y es que el apóstol Pablo lo menciona, ¿sabe?
El apóstol Pablo estaba viviendo en un momento de una sociedad de corazones duros, que no querían ayudar a las demás personas. Y yo creo de que no es tanta la diferencia hoy en día. Así como el apóstol Pablo estaba viviendo en ese tiempo, así también, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un momento, en una sociedad en la cual cada uno vela por él mismo. La palabra de Dios nos manda a nosotros, Jesucristo mismo lo dijo, amaros los unos a los otros. Pero muchos cambian esa frase, ¿verdad? Y no dicen amaros los unos a los otros, sino que armaos los unos contra los otros, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? No, ¿verdad? Es que tengo que ponerle atención. A veces la persona ni está pensando quizás en nada contra suya y usted está, ¿cómo me miró? A saber qué está maquinando, ¿verdad? Y a saber qué está haciendo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos amemos. Hay un corito que dice, amémonos de corazón, ¿verdad? Y no de labios solamente. Porque los que aman de labios solamente es aquel amor fingido. Y es que cuando hay alguien que finge el amor, esta persona es peligrosa porque usted no sabe nunca si lo que está diciendo es cierto o no. Y hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que viven así. Ahora, Pablo desafía a todos los cristianos romanos en ese momento a vivir de acuerdo no a la mentalidad del mundo, sino bajo la mentalidad divina. Y por eso es que él les dice que el amor sea sin fingimiento, pero al mismo tiempo les dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ahora, aborreced lo malo, a veces a las personas les cuesta. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces lo malo atrae? Y por eso es que hay tanta delincuencia hoy en día. Por eso es que hay tanto robo, ¿verdad? Por eso es que hay tanta muerte, por eso es que hay tanta guerra, por eso es que hay tanta gente que engaña a uno, engaña al otro, dinero fácil. ¿Por qué? Porque no pueden aborrecer lo malo. Pero el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? En la palabra, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y es que si el mundo se diera cuenta de que el amor es la solución para muchos problemas, todo el mundo amara. Todos amaran. Si hubiese amor genuino en el corazón de cada persona, el mundo sería totalmente diferente y muchos problemas se resolvieran. ¿Por qué? Porque no existe nada, definitivamente yo puedo decir, no existe nada más maravilloso que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado, que su amor. No existe nada más maravilloso que eso, que el amor de Dios. Y cuando la palabra habla de que debe de ser sin fingimiento, la palabra fingir que allí aparece es la palabra hipocresía, porque muchas personas lo hacen así. La palabra hipocresía, ¿verdad? Es una palabra que habla del amor que no es genuino, que no es auténtico, que no es sincero. Y esta palabra hipócrita viene de los teatros griegos. Ellos hacían show, así como usted quizás alguna vez ha ido a algún teatro, alguna obra de teatro, y en esa ocasión los griegos ocupaban unas máscaras. Entonces las máscaras venían y se las ponían, y en las máscaras a veces tenían una expresión diferente del rostro, solo se la ponían y se tapaban. Quizás en la máscara aparecía una persona sonriente, pero por dentro estaba, como decimos, enojado. Y por eso le llamaban, estos son hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentaban algo que no era. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando dice que el amor sea sin fingimiento, él está diciendo, no tienen que tener hipocresía. Ustedes tienen que ser auténticos. No debe de haber intenciones escondidas en el corazón cuando se ama verdaderamente, cuando es un amor genuino, cuando es un amor leal, cuando es un amor verdadero. Entonces no tiene que haber nada escondido. El amor es la regla fundamental del cristiano. Dios es amor. Y la palabra así lo dice, Dios es amor. No dice de que Él tiene amor o que tuvo amor, sino que en esencia Él es amor. Y si Él ha depositado
a su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros, entonces el amor de Dios vive dentro de nosotros. Y tenemos que reflejarlo. San Juan capítulo número 3, versículo número 16, versículo muy conocido por muchos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. No dice, ¿verdad?, de que, lo va a dejar de amar, sino que lo está amando. Y fue tal el amor de nuestro Señor Jesucristo de que tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros. Yo me he puesto a pensar esto, ¿verdad? ¿Qué tan capaces seríamos nosotros de dar la vida por otra persona? ¿Qué tan capaces seríamos de hacerlo? Ahora, el mismo apóstol Juan, allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, primera de Juan 3, 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque el apóstol Juan nos está diciendo hijitos. Y cuando dice hijitos, nos está hablando con cariño, nos está hablando con amor. Usted que ama a sus hijos, hijito, mira, no hagas eso, ¿verdad? Te va a ir mal si estás haciendo esto. Tenés que hacer esto. Y uno les dice así porque les ama, porque los quiere y no quiere ver nada, que nada malo les pase. Y el apóstol Juan, si usted ha leído las cartas del apóstol Juan, continuamente él dice, hijitos. ¿Por qué? Porque él sentía un amor genuino por todos los que él dirigía, ¿verdad? Sus palabras. Y por eso es que él lo dice de esta forma, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Hay quienes aman de lengua, quizás usted ha conocido a alguien, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta que hay personas que son, como nosotros decimos acá, bien melosos, ¿verdad? Y que dicen y dicen, pero muchas veces todo lo que dicen no lo cumplen. Y aman que de lengua, ¿verdad? Como la palabra lo está diciendo acá. Pero el apóstol Juan nos dice, sino que hablemos de hecho y en verdad. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. O sea, por la forma en la cual nosotros actuemos y demos fruto, entonces vamos a ser conocidos. Quizás alguien conozca la fruta de los mangos, ¿verdad? Pero que quizás nunca ha visto un árbol de mango, sino que solo ha visto las frutas ahí en la cesta, en el canasto, en los supermercados. Y le enseñan al niño, este es un mango. Nunca lo ha visto en un árbol. Pero si va a una finca, a un bosque, y ve un mango en un árbol, lo reconoce y dice, este es un árbol de mango. ¿Por qué? Por su fruto lo conoce, por su fruto. Y así es el Señor, ¿verdad? Así es la gente con nosotros. Por el fruto que nosotros damos es que nos conocen. Entonces, ¿cómo debe de ser ese amor? El amor, dice la palabra, de que tiene que ser un amor fraternal. Así tiene que ser el amor que nosotros mostremos. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo número 10 del capítulo 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, ¿qué es el amor fraternal? El amor fraternal se dice de que viene de una palabra griega que es Filadelfia y que hace referencia a lo natural, o sea, al afecto natural que hay entre hermanos y hermanas de una misma familia. Y si el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que amarse con amor fraternal, está diciendo, ustedes tienen que verse como una misma familia en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos vemos como una sola familia con amor fraternal, nos amamos, nos interesamos por el problema, por la necesidad. Si se ríe alguien, nos reímos con ella. Si llora alguien, lloramos con él, con ella. ¿Por qué? Porque nos vemos como familia, porque nos amamos como familia. Ese es el verdadero amor que el apóstol Pablo manda, ¿verdad? Que nosotros debemos de manifestar. Y Juan lo lleva a otro término, dice, no amen de lengua, no sean fingidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amarnos, ¿verdad? Con amor fraternal. El amor, ¿verdad?, que hay entre hermanos de una misma familia
Es algo muy bonito. Uno ama, crece con sus hermanos, crece con sus hermanas, y el amor es natural que se siente para con la familia. Pues así de natural es el amor que nosotros debemos de sentir por la familia de Dios. Así de natural. No sé si a usted le ha pasado, pero dentro de las congregaciones, a veces, ¿verdad? Cuando nos referimos a nuestros hermanos de carne o de familia natural, decimos, ellos son mis hermanos, ellos son mis hermanas. Pero cuando nos referimos a los hermanos de la congregación, ahí están los hermanos. O sea, lo hacemos como que si no tan, ¿verdad?, con amor fraternal. Y tenemos que cambiar esa actitud. Ellos son mis hermanos. Ella es mi hermana. Él es mi hermano. Pero tenemos que sentirlo, ¿verdad?, de corazón. Tenemos que sentirlo con actitud. Tenemos que decirlo, ¿verdad?, como que de verdad lo estamos creyendo. Ella es mi hermana, él es mi hermano, ella es mi hermana. Y lo creo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque el amor de Cristo reina en nuestros corazones. En la palabra de Dios nosotros encontramos, pero infinidad de ejemplos de personas que no eran familia de carne unidas, pero llegaron a amarse tanto y a verse como familia. Vemos el caso, ¿verdad?, nosotros ahí de Ruth y Noemí. Se llegaron a amar tanto, ¿verdad? Y crearon un vínculo, ¿verdad?, muy fuerte en ellos, en ellas. Al momento de que una no pudo separarse de la otra y la siguió, Ruth con Noemí. Así es el vínculo cuando hay un amor tan fuerte. También encontramos una historia en la cual el rey David, antes que fuese rey, llegó a tener un vínculo tan fuerte de amor y de amistad con el hijo del rey que estaba en funciones en ese momento, que era el rey Saúl. Tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Entonces, ¿verdad?, Jonatán llegó a ser tan amigo y tan especial del rey David y se prometieron una amistad tan grande que cuando el rey, ¿verdad?, o sea, David llegó a ser rey, mire, en el tiempo de la monarquía era algo bien terrible, era algo tremendo. Y es que cuando un rey que no era de la misma línea de familia del rey ascendía al trono, la ley decía de que todos los descendientes del rey anterior tenían que morir para que nadie reclamara el trono del rey o del familiar que estaba ahí. El rey David, usted ha leído la historia, él no era familiar del rey en funciones que era Saúl, de ninguna manera. El rey Saúl le dio una hija a David, pero eso hoy en día nos hacemos familia, pero no era familia de carne. Entonces, Jonatán cuenta la historia de que llegó a ser tan amigo, ¿verdad?, de David, que le contaba todo. Dice la Biblia de que en una ocasión el rey Saúl sentía tantos celos por David que quiso matarlo. Y ya estaba planificando a este, ¿verdad?, cuando venga aquí, yo le voy a tirar mi lanza y lo voy a matar. ¿Y sabe quién oyó todos los planes? Jonatán. ¿Y qué hizo Jonatán con su? Corrió, y no importando que era su padre el que estaba planificando eso, pero como amaba de corazón a su amigo, le dijo, mira, mi padre está planificando matarte, ¿verdad? Así que tené cuidado. Hay un dicho que dice que soldado avisado no muere en batalla, ¿verdad? Y a ustedes le avisan, mira, fíjate que en aquella esquina asaltan, por allí no pases. No, ¿verdad? Y ahí va uno, ¿verdad? ¡Pah! ¿Pero por qué? Porque no hizo caso, ¿verdad?, al aviso que le están diciendo. Pero David se puso alerta, ¿verdad? Se puso alerta. ¿Por qué? Porque Jonatán, su amigo, le avisó. Así es el amor de amigos, ¿sabe? Proverbios menciona, ¿verdad?, que es mejor que un amigo, dice, es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Mire, cuando nosotros tenemos amigos de esa forma, es algo precioso, es algo bonito en quien poder confiar. Alguien en quien poder confiar nuestras necesidades. El rey David tenía más hermanos. Usted se dio cuenta, ¿verdad?, cuando llegaron, el profeta Samuel llegó a ver que el Señor lo había buscado, ¿verdad?, para ungir al rey.
Llamó a uno, llamó al otro, llamó al otro. Eran hermanos de David. Tenía bastantes hermanos. Pero ¿con quién creó una amistad y un vínculo de unión? Y con Jonatán. ¿Y sabe qué es lo que pasó después? Cuando el rey David ascendió al trono, se acordó de Jonatán y dijo, ¿verdad? Él sabía de que toda la familia de Saúl, por ley, tenía que estar muerta. Pero él preguntó, ¿queda uno de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Mire, es un amor tan fuerte que había, ¿verdad? Búsquelo. Segunda de Samuel, capítulo número 9, y leámoslo así rápido, ¿verdad? Porque vale la pena, ¿verdad?, el poder mencionar esto. Segunda de Samuel, capítulo número 9, del versículo 1 en adelante. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboseth. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por amor a quién? De Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra con tus hijos, con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mire, la historia continúa, pero lo bonito de todo esto es que la gracia de Dios se deja ver manifestada en la vida del rey David. ¿Para con quién? Para con Mefiboseth. ¿Y todo por qué? Por amor. Por amor. Y es que así es como quiere el Señor que nosotros actuemos. Para el rey David, Mefiboseth debió haber sido un enemigo. Y verlo, ¿verdad?, también como alguien que podía reclamar el trono, porque así mandaba la ley. Pero él no lo hizo así. Por eso es que cuando Mefiboseth dice de que el rey lo mandó a llamar, yo me imagino, ¿verdad?, la presión arterial de Mefiboseth. ¿Por qué? Porque él dijo, hoy me van a matar. O sea, en su mente no podía caber otra cosa. Ya descubrieron que estoy vivo y el rey me va a matar. Y así, eso era lo que llevaba en su mente. Cuando llegó delante del rey, ¿qué fue lo que hizo? Postrarse, inclinarse, ¿verdad? Y doblegarse ante él. Pero el rey, ¿qué hizo? Le extendió su mano y le dijo, todo lo que era de tu padre, yo te lo devuelvo. Y a partir de este momento, tú vas a comer en mi mesa. Siempre vas a estar aquí para vivir como un rey. Y sabe que así es Jesús con nosotros. Así es Dios con nosotros. Dice de que de lodazal, ¿verdad? Del lugar feo, del mundo, donde estábamos muertos, dicen, delitos y pecados, el Señor nos saca a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él. Y Él lo saca. Mire, Lodebar, que es el lugar donde vivía Mefiboseth, era un lugar, como decir, el basurero municipal.
No sé si usted ha pasado cerca de uno de los basureros o de los botaderos de basura. Pues un lugar parecido a ese era donde Mefiboset se había refugiado para no ser encontrado. Así vivía, como un indigente, como un pordiosero, después de ser de la realeza. Pero Dios, dice la palabra, que es rico, dice, en misericordia, por el amor que Él tiene para con nosotros, un día mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que tengamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros esperanza de salvación y de vida eterna. Así es Dios. Le invito a que siga leyendo la historia, ¿verdad? El versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible para el Señor. Cuando el Señor dice, te bendigo, te bendigo. La palabra de Dios dice de que nosotros ya hemos sido bendecidos. O sea, Él no está diciendo, te voy a bendecir. No, ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que actuar como un bendecido. Entonces, ¿verdad? ¿Sabe? Ningún hermano, ningún familiar nacido dentro del seno materno de la familia, nosotros lo vemos como extraño. Entonces, ningún hijo de Dios que viene a la casa de Dios, nosotros tenemos que verlo como un extraño. Tenemos que verlo como un familiar y amarlo, ¿verdad? Con ese amor de corazón, amarlo como amamos a nuestros hermanos. Entonces, ¿verdad? Es importante que cuando nos refiramos, ¿verdad?, a nuestros hermanos de la congregación, no digamos a los hermanos de la congregación, sino que mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos. Y hacerlo con actitud, que los demás vean, se nota, ¿verdad?, que los ama de verdad cuando habla de mis hermanos. Yo me acuerdo que recomendé, ¿verdad?, a un compañero de trabajo, a mi hermano Gerardo. Y yo le dije, yo tengo un hermano que es mecánico. Hasta el día de hoy, este compañero que le dije de que él era mi hermano, mira, ¿y tu hermano? Él sigue creyendo de que él es mi hermano de familia, pero es de familia en Cristo, ¿verdad? Pero como yo hablo con aquella prontitud, ¿verdad? Es que él es mi hermano, entonces la gente lo cree, ¿verdad? Así. Y yo dije, qué bueno, ¿verdad?, que la gente pueda notar ese vínculo de amor que se vive, ¿verdad?, dentro de una congregación. Y gloria a Dios por la congregación que nosotros tenemos y que nos conocemos todos y que podemos velar el uno por con el otro, ¿verdad? Y que podemos ayudarnos los unos para con los otros. Así tiene que ser el amor, ¿cómo? Fraternal, y amarnos como nosotros mismos. Yo sé que usted se ama y ama, ¿verdad?, su cuerpo, se cuida usted, ¿verdad? A veces el hombre como que sí es más despistado, ¿verdad? Y que nosotros a veces no le ponemos tanta atención a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí vamos, peinate, me ha dicho mi esposa a veces, ¿verdad? Y vas a salir, y yo ahí voy, ¿verdad? Así un poco desmelechado, ¿verdad? No ando pensando, ¿verdad?, en que me voy a ver bien o me voy a ver mal, pero ella sí. Y gracias, ¿verdad?, porque ella cuida de mí. Pero yo veo de que Dios ha puesto, ¿verdad?, una cualidad especial en ustedes, hermanas, ¿verdad? Y que siempre andan buscando de verse bien, y gloria a Dios por eso. Y se aman, pero así como se aman, dice, el Señor dice de que nosotros nos amemos y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Eso es lo que el Señor quiere. Mateo capítulo número 22, versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los cuidados que nosotros tenemos para con nosotros, también tenemos que pensar de esa misma forma para con nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel, ¿verdad?, con el cual yo tengo relación. A veces quizás hacemos una referencia, a veces de forma despectiva, pobrecito el prójimo, ¿verdad?, lo que le pasó, ¿verdad?
A un prójimo por allá, ¿verdad? Lo atropelló una moto, un carro, ¿verdad? Y hablamos así. Pero no nos damos cuenta de que ese prójimo, el Señor nos manda que lo amemos como a nosotros mismos. Por eso yo les digo, de que si nosotros amásemos de corazón, muchos problemas se resolvieran. No hubieran pleitos en la calle, ¿verdad? No estuviéramos buscando pasarle al otro, ¿verdad? En el tráfico, no fuéramos dando codazos y todo en el bus que va lleno, ¿verdad? Ay, que me patearon, ¿verdad? Que me golpearon. No fuéramos haciendo nada así. Pase, ¿verdad? Así, pase, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros nos amemos y que nos amemos como nos amamos nosotros mismos. Pero una de las tendencias naturales del ser humano es que la autoconservación. No, yo primero, ¿verdad? Yo sí puedo andar bonito, ahí el que vea cómo ande, hay que vea cómo está. Cuando vivíamos aquí en San Salvador, llegaba un indigente, ¿verdad? Allí cerca de la casa. Todo el tiempo le ofrecimos ropa, ¿verdad? Y nunca se la quiso poner. Vení, te voy a poner este pantalón. No, dámelo, yo me lo voy a poner. Yo creo que desde los años que lo conocimos hasta hoy, que hace poco lo volvimos a ver, anda igual. Lo quisimos bañar, lo quisimos cambiar y no. Él anda, yo siento, ¿verdad?, de que esta persona anda atada por un demonio. Porque así anda, sus pantalones rotos, sucios, y llega ahí cerca de las casas y ahí está, y pide comida, o pide dinero, pero no se cambia, ni se baña. Y se dice de que una de las cualidades de una persona demoníaca es que le tiene miedo al agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Por este tipo de personas. Orar y orar, porque muchos andan así atrapados por Satanás. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios 5:29, refiriéndose a que nos amemos a nosotros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque nadie, dice, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué hacemos cuando ya va llegando la hora de comer? Ahí, el estómago le avisa, ¿verdad? A uno, ya tengo hambre. Ya siento necesidad. La sustenta, dice, y la cuida. Se levanta usted en la mañana, ora, le da gloria a Dios, y después, ¿qué busca? Bañarse, ¿verdad? Así me tengo que arreglar. La sustenta y la cuida. Pues de esa misma forma es que nosotros tenemos que sustentar y cuidar al que está desvalido y que está en nuestras manos el poder hacerlo. ¿Y eso qué es? Amor. Amor sin fingimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos? Entonces, pues así es el mandamiento, ¿verdad? De amar al prójimo. Y amar al prójimo como a uno mismo es el trato que muchas veces nosotros queremos recibir también. Pero esto es recíproco. Hay un principio de reciprocidad. Y ese principio de reciprocidad dice de que si yo doy, cuando yo doy, otra persona como que se siente comprometida, que tiene que devolver lo que se le ha dado. Pues ese principio, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en práctica todo el tiempo. Dar, pero sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque más bienaventurado, dice la palabra, es dar que recibir. Y si todos creemos así y lo hacemos con amor, usted va a vivir feliz. Usted va a ser la persona más feliz del mundo, porque va a dar sin esperar nada a cambio. El principio se va a cumplir de reciprocidad, pero usted no tiene que estar esperando, yo le voy a dar a este porque este me va a devolver. O le voy a dar, ¿verdad?, a él porque él o ella sí puede devolverme. No, ¿verdad? No tenemos que andar pensando así. Tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Aparte de eso, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? Quizá usted pensando, ¿cómo fue que Jesús nos amó? San Juan, capítulo número 13, versículo número 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Este texto nos enseña, ¿verdad?, que Jesús es la fuente de todo amor en la vida cristiana. La vida del cristiano tiene que reflejar el amor de Jesucristo en todo momento. El amor de Cristo que Él tuvo por nosotros no solo fue efectivo un momento, hasta el día de ahora, ese amor de Cristo sigue siendo efectivo. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, sin conocerle a usted, sin conocerme a mí, pero Él, siendo Dios, ya sabía la necesidad que yo iba a tener de amor. Ya sabía la necesidad que usted iba a necesitar también, que usted iba a tener en ese momento. Y fue así como Él nos amó. Entonces, es decir, que no solamente sintió amor, sino que demostró el amor por cada uno de nosotros. Dice la palabra de que Él fue molido por nuestros pecados. Recibió vituperios, golpes, azotes, de todo, ¿verdad? Y dice la palabra de que Él enmudeció y no dijo nada. Y eso cuesta, ¿verdad? Va que cuesta a veces mantener la boquita cerrada. Enmudecer y no decir nada. Dice que hasta escupidas le tiraban, pues. Yo me acuerdo que antes cuando alguien escupía, judío le decían a alguien, ¿verdad? Porque escupía, ¿verdad? Escupía. Y dice que Jesucristo fue escupido. Cuando yo era pequeño recuerdo eso también, que cuando alguien le caía mal a alguien y iba pasando cerca de él, escupía, como símbolo, ¿verdad?, de que le caía mal a esta persona. En la vida del cristiano no tiene que ser así. La vida del cristiano tiene que ser alguien que refleje el amor de Jesucristo. Un mandamiento nuevo, dice, os doy, que os améis los unos para con los otros como yo os he amado, que también os améis los unos para con los otros. Jesucristo, como les dije, no solamente sintió amor un momento, sino que demostró ese amor y lo demuestra hasta este momento. ¿Cómo debe de ser ese amor? Con ternura. Debe de ser un amor, ¿verdad?, en la cual nosotros podamos tener paciencia, en el cual podamos ayudar al desvalido en el momento que lo necesite, a las viudas, ¿verdad? Aquella persona que quizás a nuestro parecer no se merece que le ayudemos, igual tenemos que ayudarle. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces. El Señor no nos ha mandado a esta tierra a hacer el papel de juez. El único que hace justicia y que hace papel de juez es Él, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice de que Él es un juez justo. Y gloria a Dios por eso. Porque hay jueces que no son justos. Y la palabra de un juez se cumple. Mire, tanta es la autoridad que un juez tiene acá en esta tierra, que si él dice, esto se hace y esto se hace. Tuve la oportunidad de ir a la par de un juez a ver una demanda de la empresa. Y para entrar a la empresa tiene que ir con un chaleco, con zapatos especiales y un montón de cuestiones de seguridad, y lo detuvieron en el portón al juez con la otra gente que iba con él. Y él se detuvo. ¿Y cómo hacemos? Y después cayó en sí, ¿verdad? Como nosotros decimos, ¿verdad? Volvió en sí, dijo, bueno, si yo soy el juez, vámonos, dijo. Yo puedo pasar como yo quiera. No le podían repeler la palabra, porque era que el juez en funciones en ese momento, y entró, como dice el dicho, como Juan por su casa, ¿va? Y anduvo por todo el lugar, porque él era el juez. Y este tipo de jueces muchas veces no actúan con justicia. Pero la palabra dice de que Dios, Él es un juez justo. Y Él quiere que nosotros, por el amor que Él ha puesto y depositado en nosotros, actuemos con justicia. Así tenemos que actuar nosotros, ¿verdad? Amándonos los unos con los otros. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios en esta mañana? Amén, ¿verdad? Y gloria al Señor,
Porque dice la palabra que todo aquel que ama es nacido de Dios. Y gloria al Señor, porque Dios ha nacido en nuestros corazones. Porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Porque Él ha puesto a su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Para que nosotros, ¿verdad?, podamos tener y mantener esa relación íntima con el Señor por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos guía a todo amor, a toda verdad. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice de que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando usted agarra, ¿verdad?, agua, ¿verdad?, en un depósito y va a regar una plantita, ¿verdad? Y usted derrama el agua y aquella macetita queda llena, inundada de agua. Dice la palabra de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y digo yo, gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice de que ha sido derramado dentro de mí, dentro de usted. ¿Para qué? Para que manifestemos el amor de Dios. En todo momento, en todo momento. Y es que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, se deja ver, se deja sentir. Mi hermano Arnoldo me dijo hoy, mire, yo vine y regué las plantitas y le derramé agua, ¿verdad?, a las plantitas. ¿Y cómo están las plantitas? Bien verdecitas, porque Él ha tenido cuidado de ellas. Dios tiene cuidado de usted y derrama de su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros estemos vigorosos y verdes. Y dice la palabra de que seremos como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. Y cuando viene la sequía no va a tener temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así es el amor de Dios. Así es el amor que tenemos que vivir. Así es el amor que tenemos que manifestarnos los unos para con los otros. Gálatas lo dice diferente. Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Y ante tales cosas, dice, no hay ley. Alguien le puede decir a usted, mira, a este no lo ames, a ese es tal cosa, este es así y allá. Pero como el amor de Cristo está derramado en usted, está bien, le dice usted. Sigue dando, usted le sigue ayudando a esta persona. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. En algún momento quizás he compartido algo que mi papá pasó. Había un señor vecino, y a veces tiene unos vecinos difíciles, ¿verdad? Y este vecino, cuenta mi papá, de que una vez andando ebrio este vecino llegó a golpearle la puerta y a decirle el montón de cosas, ¿verdad? Y que te voy a matar, te voy a hacer aquí, te voy a hacer allá, y con el corvo en la mano. Pasó eso, ¿verdad? Ese evento pasó. Ahora el vecino, que estaba violento, estaba enfermo y se quejaba del dolor. Y mi papá oyó, ¿verdad? El vecino está enfermo y tiene necesidad. Y mi papá mantenía unos botecitos de alcohol con, no sé qué preparaba, con semillas de aguacate y otras cosas ahí porque él padecía de dolores en las rodillas también. Y dijo él, el vecino tiene dolor y le voy a ir a ayudar. Y mis hermanas dicen que le decían, ¿y para qué va a ir? Mira el viejo, ¿para qué vino? No, dijo mi papá, él está en necesidad y voy a ir. Y dice que fue. Está don, no me acuerdo el nombre. Y le dijeron, las personas de la familia, yo supongo que admirado, ¿verdad? Sí, ahí está, mire, oigo que está malito de salud, ¿verdad? Me permite que pase, quiero orar por él y quiero darle, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Para que se ponga allí donde le duele. Y pasó, lo encontró en la cama, dice, con aquel gran dolor. Mire, cuando uno está pasando por una necesidad y enfermedad,
de dolor, es algo terrible. Dice mi papá que él llegó, agarró el alcohol y empezó a sobarle las rodillas. Era casi que lo mismo que él padecía. Y empezó a sobarlo. Y aquel hombre dice de que quedó como lo que la Biblia dice: ascuas de fuego amontonará, dice, sobre su cabeza. Se sentía avergonzado por lo que había hecho, pero al mismo tiempo, aquel hombre violento nunca más volvió a ser. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que cubre multitud de pecados, de faltas. ¿Sabe? Tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos. A mí me dejó una gran lección de amor. Y así es el Señor con nosotros. Él nos cuida a cada uno de nosotros, nos protege a cada uno de nosotros. Y Él no anda viendo, este no tiene mérito, aquel tampoco, aquella tampoco, no tiene mérito. Es que si fuera por mérito, ninguno estuviéramos acá. Ninguno. ¿Por qué? Porque el mérito lo dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y lo hizo por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios es todopoderoso. Entonces tenemos que amarnos, ¿verdad? Porque el amor, dice la palabra, de que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, ya casi terminamos. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo que allá aparece significa lazo de unión. Por eso es, ¿verdad?, que cuando uno se va a casar le ponen ¿qué? Un lazo, ¿verdad?, de unión, que es el vínculo perfecto. Eso es, ¿verdad?, lo que está significando, ¿verdad? Ahí, en la Biblia de traducción del lenguaje actual dice el mismo versículo: el amor une en el cuerpo de Cristo personas de diferentes razas, posiciones sociales, económicas, temperamentos y personalidades. Eso es lo que hace el amor de Dios, unir, porque el amor de Dios es el vínculo perfecto. Y ese vínculo perfecto de amor es el que hizo de que Jonatán y David fueran mejores amigos y se cuidaran el uno con el otro. Es el que hizo de que Eliseo, ¿verdad?, también junto con Elías fueran muy buenos amigos y se cuidaran el uno con el otro. Ese vínculo de amor es el que hizo de que Pablo y Timoteo, teniendo una gran diferencia de edades, fueran y se unieran en amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Ese mismo vínculo de amor es el que manifestó el apóstol Pablo con Juan Marcos, ¿verdad? Aunque Marcos un momento se separó de él, luego el amor hizo, no, ¿verdad? Manden a Marcos, ¿verdad? Porque él lo conocía. ¿Por qué? Porque el amor, ¿verdad?, crea ese vínculo perfecto. Ese mismo amor y ese vínculo de unión es el que manifestó nuestro Señor Jesucristo para con el apóstol Juan. El apóstol, ¿verdad? El discípulo que amaba, dice la palabra. Y así es el vínculo perfecto. Y podíamos seguir mencionando, ¿verdad?, ese vínculo de amor que había entre Moisés y Aarón, el que había entre Abraham y Lot. Y así podemos seguir mencionando en la palabra de Dios el vínculo de amor, ese vínculo perfecto que hay, que es el vínculo que el Señor quiere que cada uno de nosotros manifestemos cada día de nuestra vida. Amémonos de corazón. Eso es lo que la palabra de Dios manda, que nosotros nos amemos. El amor no debe de vivirse solo de palabra, ¿verdad?, sino que debe de vivirse también de hechos, y debemos de vestirnos de amor. El hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, en uno de sus proverbios dijo, Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. O sea, de que aquel que no ama, dice la palabra, de que no tiene entendimiento. Pero nosotros que somos entendidos en la palabra, entonces nos amamos, ¿verdad? Y gloria al Señor por ese amor que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿verdad?, es grande, es misericordioso, ¿verdad? Dice el versículo de Juan 13:35.
En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Cualquier extraño va a reconocer el amor de Cristo en su vida cuando usted le ame y cuando usted manifieste su amor para con los demás. Cualquiera va a reconocer el amor de Cristo en su vida. Lo hemos vivido cuando hemos ido, ¿verdad? Y llevado el mensaje de la palabra y manifestamos el amor de Dios y ver aquel montón de gente, ¿verdad? Agradecida por lo que vamos y hacemos. Porque ¿qué es lo que ven ellos? El amor de Cristo manifestado en nuestras vidas. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado su palabra, porque Dios nos ha dado, ¿verdad? El poder manifestar su amor. El apóstol Pablo en una oportunidad le dijo a Timoteo, ninguno le dijo tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor, le dijo el apóstol Pablo. En palabra le dijo, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así te van a reconocer, le dijo. Y le dio un buen consejo. Se dice de que Timoteo era un jovencito, así como yo, ¿verdad? Jovencito, que necesitaba de los consejos. Muchas veces yo necesito de consejos y agradezco, ¿verdad?, a muchos que me han dado consejos, ¿verdad? El Señor pone ángeles, ¿verdad?, que le ayudan a uno en un momento determinado. Y gracias a Dios por eso. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Reconocer, ¿verdad?, que uno es necesitado del Señor. Necesitamos del amor de Cristo, así como nosotros necesitamos manifestar el amor de Cristo a todo aquel que lo necesita. Y atender el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. Seamos ejemplo entonces, mis amados hermanos, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y vamos a hacer la diferencia en este mundo. Oremos. Bendito Señor y Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra, porque tú has sido bueno, mi Dios, y porque para siempre es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, gracias, oh Dios, porque nos has dejado, Padre bendito, para tu iglesia el idioma del cielo que es el amor. El amor es lo que nos puede hacer felices y puede hacer felices a los demás. Y sabemos, mi Dios, que debemos de amar y que se nos va a hacer fácil si damos lugar a que el Espíritu Santo tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor, haga su parte en el corazón de cada uno de nosotros y nos capacite, mi Dios, para amarnos los unos para con nosotros cada día de nuestra vida. Padre, gracias, mi Dios, porque hemos aprendido en esta mañana que tu voluntad es que nos amemos los unos para con los otros, mi Dios. Cuida, mi Dios, de que podamos amarnos, de que podamos sostenernos, de que podamos bendecirnos, mi Dios, y que cada día de nuestras vidas nosotros podamos manifestar el amor, los unos para con los otros, el esposo para con la esposa para con el esposo, el hermano para con su padre, para con su madre, para con sus hermanos. Y aquí, Señor, como hermanos en Cristo Jesús que somos, manifestar ese amor que es el vínculo perfecto los unos para con nosotros y poder tener la confianza los unos para con los otros del poder decir, mi hermano, estoy pasando por esta necesidad. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos para poder reflejar el rostro de Cristo donde quiera que nosotros estemos, mi Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Padre, no quiero terminar esta oración en esta mañana sin antes dirigirme también a aquellos, Señor, amigos que nos ven a través de las redes sociales y que siempre están pendientes de la transmisión que nosotros hacemos, pero decirles de que Dios les ama con un amor sin igual y que Él quiere derramar de su amor por medio de su Espíritu Santo en sus corazones.
Ábrale su corazón a Jesucristo, mi amigo, en esta mañana y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si nos ponemos en pie un momentito, ¿verdad? Y vamos a entonar esta alabanza, ¿verdad? Diciéndole al Señor que su fidelidad es grande en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dice otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad es grande en la vida de cada uno de nosotros. Padre, disfrutamos de tu bendición, disfrutamos de tu amor. Y permite, mi Dios, que podamos seguir gozando de tu fidelidad en la vida de cada uno de nosotros. Y que cada día de nuestra vida nosotros podamos decir, grande es tu fidelidad. Padre bendito, bendice, mi Dios, en esta mañana cada familia acá representada. Bendice, mi Dios, la vida de cada hermano, de cada hermana, Padre Celestial, de cada joven, de cada jovencita, mi Dios, de cada matrimonio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, ese nombre que es sobre todo nombre, derrama, Señor, de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros para poder manifestar tu amor cada día de nuestra vida. Te lo pedimos, mi Dios, te lo suplicamos
En el nombre de Cristo Jesús.